Hoy nos recibe en su despacho el alcalde de Villena, Javier Esquembre Menor, para valorar el Ecuador de la actual legislatura. Muy buenas, revoltosas y revoltosos. Estamos con Francisco Javier Esquembre Menor, Pachi, y bueno, sabéis de sobra quién es, nuestro alcalde, y estamos aquí con él un poco para valorar la mitad de legislatura, de su segunda legislatura ya. Y bueno, Pachi, lo primero agradecerte que nos hayas recibido en este despacho y te voy a explicar un poco el funcionamiento de esta entrevista para que no te vaya pillando de sorpresa. Lo primero, como bien he dicho, será valorar esa mitad de legislatura, un poco tocando los ámbitos distintos dentro de la misma ciudad. El segundo bloque son varias propuestas que nos han hecho nuestros lectores. Y ya por último, un poco charlar más distendido sobre el Pachi más personal, por así decirlo. Entonces, si quieres vamos con la primera parte. Te voy a pedir que valores del 1 al 10, que le pongas nota a esa mitad de legislatura vuestra en distintos ámbitos. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos por el ámbito económico, del empleo y tal? Bueno, para Villena, del 1 al 10, el empleo 4,5. 4,5. Se han hecho cosas muy interesantes, pero el daño y las dificultades que hay de reactivación y de diversificación económica es grande, no llegamos al 5. Luego, en el ámbito social, de ayudas sociales, ¿cómo lo valorarías tú? Y me atrevería a hablar de un 7, se han hecho muchas cosas, se han incrementado presupuestos, se ha atendido más tejido social con problemas de precariedad y con problemas de distintos ámbitos, y creo que sí que hay un plan de trabajo, de integración social y de mejora interesante. En el siguiente ámbito me aventuraría a decir que seguro que va a poner buena nota porque es el ámbito cultural, y creo que Villena ha tenido un crecimiento cultural impresionante en estos últimos años. ¿Con qué nota le pondrías tú? Bueno, yo sí, lo has dicho muy bien, 8,5. ¿Por qué no llegó al 9? Porque aunque Villena, sí que bien dices, ha crecido mucho en el ámbito cultural y tiene una expresión artística y cultural muy interesante, falta a veces llegar a más capa social, a más tejido, popularizar un poco más la cultura, y en eso nos queda cosas. Y en la participación ciudadana, digamos, en el ámbito más democrático de Villena, ¿qué nota le pondrías tú? Bueno, yo le pondría un 6. Pondría un 6 porque hay tejido social, la gente participa mucho, pero falta coordinación, falta ponernos más de acuerdo, falta hacer proyectos más integrados y más conjuntos. Entonces, dándole la bondad de la participación, creo que ahí no nos debemos acomodar. Por lo tanto, con un 6 iremos luego a subir nota. Y el siguiente ámbito también creo yo que hemos crecido bastante, sobre todo en tema de infraestructura. ¿Cómo crees que está Villena en el ámbito del turismo, en la captación de turistas, etcétera? Pues yo en ese ámbito me atrevo a darle un 8 a ese área de trabajo, porque se ha logrado estar geográficamente en muchos lugares como reclamo para que vengan a Villena, y como Villena preparando a mucha gente para una mejor atención turística y también mejor diversificación. Tenemos la espinita de no contar con un hotel, pero se está contando con nuevas casas de hospedaje, casas rurales y otro tipo de hospedaje, así como la preparación de la hostelería para recibir a turistas de todos signos, de clase elevada y de clase más popular. Yo creo que ahí el trabajo que se ha hecho es muy, muy interesante. ¿Y cómo valorarías nuestra ciudad en términos de medio ambiente? Que digamos que es uno de los ámbitos, digamos, que más importan al partido que está gobernando, claro. Pues lo valoro como un reto permanente, ¿no? Porque Villena tiene una riqueza medioambiental tremenda, un patrimonio natural alto de valor y alto de extensión, y entonces ahí todos los esfuerzos que se hacen son pocos y son desgastantes. Se ha hecho mucho, pero aparentemente queda mucho más por hacer, que sería imposible. Tenemos el término municipal, el segundo de la provincia, 340 o 250 kilómetros cuadrados, y eso hace pues que estemos tocaditos en ese ámbito. Sin embargo, creo que se ha trabajado con mucha claridad en las cosas que había que hacer, temas de agua, temas de ordenación de territorio, temas de sierra. Bueno, me quedaría con un 7.
Y en políticas animalistas, por ejemplo. Se ha innovado, de la nada se ha crecido, creo que la compañera Esther ha trabajado muy duro para, como yo le decía a veces, como voz en el desierto, y sí que ha logrado implementar nuevas líneas, nuevas políticas que están dando su fruto, ¿no? Yo ahí daría un 8 a ese trabajo. Y luego un tema que, por ejemplo, está muy candente últimamente, que es el tema de la ordenación urbanística, obras, etcétera. ¿Cómo lo valorarías ahí? Bueno, en la parte de obras es el primer año o año y medio, casi 2 años, donde hemos logrado hacer inversiones mayores que anteriormente se permitían, ¿no? Luego creo que sí que se están respondiendo a los problemas más necesarios, pues de infraestructura, de mejorar la accesibilidad, de intentar responder al tema de tráfico y de alcantarillado. Quedan muchos bordillos por hacer y muchos baches, porque todo el día me dicen, un bordillo en la puerta de mi casa, otro bordillo acá. Pero dentro de lo concreto, que cada quien, lo siento porque sí que es cierto que le afecta directamente, en lo general hay un buen trabajo y me debería dar más de 7,5 ahí, queda mucho para hacer. Y en urbanismo nos hemos atrevido a entrar en el plan general con un proceso participativo muy ilusionante y hoy le daría pues un 9. Y, por ejemplo, uno de los ámbitos que a mí personalmente más me interesan es la educación en nuestra ciudad. ¿Cómo la valorarías? Bueno, ahí tenemos unos problemas derivados de lo que es la educación en España y la educación en la Comunidad Valenciana, claro, donde ha habido en una época de recortes, de muchas dificultades de dar los servicios que se necesitan. Entonces ahora, saliendo de eso, pues se ven las dificultades, ¿no? Se une a esto al tema de la normalización lingüística, que también ha producido algunas aristas, y entonces la comunidad educativa no está en sintonía, o no, por lo menos no hay una misma claridad. Creo que se responde bien a lo que la gente necesita, pero es un tema donde hay que intentar como un acuerdo mayor en el ámbito educativo. Yo me quedaría con un 6. Y ya por último, un tema que ha sido tratado muy recientemente en el ayuntamiento con el encierro que hubo aquí en el patio y tal. ¿Cómo ves el tema de la igualdad de género en nuestra ciudad todavía? Bueno, como trabajo que se está desarrollando, veo que es intenso. La Concejalía de Igualdad, el Consejo de Igualdad de Género están moviéndose mucho y en ámbitos que otros años quedaban desapercibidos. Creo que eso les honra y nos honra a toda Villena, porque somos un poco punteros en abrir nuevas vías de trabajo. En resultados pues irregulares, ¿no? Porque el tema de la igualdad de género tiene que ver con una educación posesiva y machista que tenemos todas las personas, que es algo como más estructural, ¿no?, de la sociedad. Entonces los logros no son tantos como el trabajo, ¿no? Pero la orientación creo que es la adecuada y se va a mejorar. Claro, hay que caminar mucho para conseguir cosas muy pequeñas. Paso a paso para llegar a una cumbre que es realmente alta en el tema de la igualdad. Y ahora ya cogemos todos estos ámbitos de los que hemos hablado, digamos que aumentamos la mira y, digamos, a nivel general, ¿crees que se está cumpliendo ese programa electoral que presentasteis en 2015 y con el que os llevasteis la mayoría absoluta? Sí, a nivel general sí. El problema es que hay incidencias que no tienen que ver con el programa electoral, que la gente no suele controlar ni conocer y hace que las cosas vayan al ralentí, ¿no? Yo creo que esto es como tejer una malla o tejer los que saben hacer el punto, que van tejiendo y a veces se tejen partes que luego conforman una unidad. Hay quien nos dice, no, pues esto lo hacéis, esto no, parece que vais, que todo lo pasión, vais a salto de mata. Nada de eso, hay una idea clara no solo de reverdecer Villena en el sentido medioambiental, que lo vamos a conseguir, sino también en la parte de participación, de inclusión social, de igualdad de género, y eso nos lleva a que las cosas se están haciendo, y eso, como dicen, mirando desde fuera, sí que se ve que el tejido va. Ahora, que es lento y que son muchas las puntadas que hay que dar, eso también es cierto. No, y que digamos que cuando se propone un programa electoral, tú no sabes lo que va a ocurrir esos 4 años y siempre tienes que ir un poco, digamos, capeando el temporal, dependiendo de lo que va pasando, y no siempre puedes cumplir todo lo que te propones porque el futuro no lo puedes. Eso está claro. Yo lo comparo mucho como a mí me gusta mucho el ciclismo, como en la Vuelta de España, cuando la subida a los lagos de Covadonga o a los Pirineos, que hay que subir muy poquito a poco, y que cuando vemos en la tele que uno sube y dice, joder, ¿y ese por qué no ataca ahora? Si es cuando hay que subir y cada uno sabe la pedalada que se da en cada momento. Es hermoso,
es hermoso, pero es costoso. Es un ejemplo de una subida en los Pirineos, es lo más hermoso que pueda haber, pero muy costoso. Te decía antes que, digamos, saber lo que va a pasar en un futuro es muy difícil, pero en el caso de que en las próximas elecciones volvieseis a tener una victoria, ¿qué proyectos creéis que serían interesantes para nuestra ciudad a largo plazo? Terminar todo el tema de infraestructuras, sobre todo en lo que es abastecimiento de agua, seguridad hídrica, eso es fundamental porque no se ha hecho caso a ese tema y estamos muertos si no hay agua, por lo tanto, tema agua. El tema de la huerta, que antes no lo hemos nombrado, pero el plan especial de la huerta también se está trabajando como desarrollo agrícola y como tema también medioambiental y etnográfico, digamos, y turístico será fundamental, también será un proyecto a desarrollar, sí así. La diversidad o diversificar las fuentes de empleo, porque seguimos como muy atados a ciertos sectores, ¿no? El tema del calzado tiene un estancamiento y hay que abrirse mucho más, lograr la eficiencia energética y apostar. Estamos caminando hacia las renovables en algunos aspectos, pero hay varios proyectos que se nos han quedado estancados y eso también sería una cosa digna de promover. Bueno, ahora vamos con el bloque 2, que es en este bloque hemos cogido las preguntas o propuestas que nos han hecho algunos de nuestros lectores o gente cercana a nuestro círculo y que son cosas que, pues, digamos que preocupan. Y el primero de ellos es un tema que, digamos que está siendo el tema estrella casi de lo que llevamos de siglo XXI, que es el soterramiento. Entonces la gente me preguntaba si está olvidado, si eso se puede retomar alguna vez, si es viable ese proyecto, cómo. No, olvidado no. La concejala de urbanismo, nuestra compañera Catalina Hernández, ha trabajado mucho en esa línea, ha logrado 2 reuniones en Madrid muy importantes sobre el tema, y cuando íbamos como a enterrar el soterramiento, porque estábamos hartos de mentiras o de aplazamientos, el Ministerio de Fomento saca una posibilidad, ¿no? Hay que estudiar esa posibilidad porque no sabemos si es realmente un cambio auténtico para lograr financiación y que se haga un soterramiento donde habría que aceptar que sería más corto, que ese llamado soterramiento integral, donde de puente a puente estaría toda la vía enterrada. Aceptaríamos que 2 pasos a nivel quedaran enterrados, porque por lo menos la permeabilidad de la vía se daría, pero hay que ver si eso viene con una financiación adecuada, porque si simplemente es otra vez sacar el dibujo que hemos visto para jugar a ver quién lo paga, entonces realmente creo que necesitamos todos cambiar, usar la palabra, cambiar de paradigma, cambiar de idea y darnos cuenta que el tránsito de las vías o pasar la vía tendrá que producirse de otra manera y lograr un paso a desnivel y otro paso, uno inferior y otro superior, que permita garantizar que la vía ya no es una barrera. La reunión en Fomento se ha aplazado una segunda vez, entonces la reunión que ahora tenemos que ir. En cuanto sepamos eso hablaremos, pero como resumen no está olvidado, pero sí que está cuestionado. Yo creo que es el momento de cambiar de rumbo, o sí o no, pero creo que con milongas no debemos mantenerlo más tiempo. Luego, un tema que me preguntaba la gente que digamos que está ahora más en boga es el parque canino, que para cuándo, que si queda mucho, etcétera. Bueno, yo creo que esto es lo que decíamos antes de la cuesta arriba, ¿no? Ha habido 2 diseños y un tercero de parque canino porque problemas, llamémoslos, urbanísticos y administrativos hacen que las ubicaciones donde se había entendido que debía ir, pues finalmente no son las más adecuadas, pero por temas administrativos, no por la geografía. Incluso las propias propiedades municipales, que en esta casa ocurren cosas como en las casas de los espantos, ¿no? Que de repente, ¿qué ha pasado? Pues que un papel no está, que un registro no está anotado como se debía, que una parcela no tiene las dimensiones que dice el papel que tiene, cosas que uno no se cree que puedan pasar, y ya nos lleva a ubicarlo en otro lugar, donde dentro de lo que llamamos un vial ecológico que conectará a la ciudad y conectará con el vial ecológico actual, pues sí que se libera un espacio grande donde sí que está el parque canino. Se está trabajando ya en la parte de lo que es la escuela taller, que prepara pues la parte de jardinería y la parte un poco de carpintería, que lo ayudará a embellecer un poco junto a este vial ecológico.
y por lo tanto ahora podemos decir que ya es inminente. Antes era una idea, ahora ya está ahí. Yo creo que en el plazo de un año se verá. Y luego uno de nuestros lectores nos preguntaba que por qué en una ciudad como Villena, que es una ciudad grande, no hay ningún comedor social o un albergue para temas desfavorecidos. Yo creo que es un tema que habría que pensar mucho, incluso con este lector, o le animo a que lo reflexionemos en conjunto. Muchas veces las acciones, digamos, asistenciales a veces son necesarias, pero otras veces generan más dependencia que autonomía en la persona que es beneficiaria de eso, ¿no? Uh-huh. Villena está en el límite de lo que es necesidad de un comedor social y lo que sería crear un polo de atracción a gente menos necesitada, pero, no sé, con más ayuda paternalista. Entonces, hoy por hoy entendemos que estamos en ese límite, que es mejor no ofrecerlo, uh-huh, porque creemos que generaríamos más problemas que beneficios. No obstante, la gente que tiene necesidad de eso, de una comida, se le ofrece de otra manera. Desde servicios sociales y desde Cruz Roja se ofrece comida a quien de verdad necesita comer un día. En ese sentido, llamémosle puntual. En el sentido de ofrecerlo con otras características, que hemos valorado que sería más problemático que beneficioso. Eso no quita que alguna iniciativa solidaria que permitiera hacer un tipo de comedor popular o comunitario, uh-huh, o gente en modo cooperativo que quisiera hacer algo así más comunitario, se pudiera iniciar y el ayuntamiento apoyaría. Pero la política de servicios sociales no es crear un comedor que tendría un tinte más paternalista que de promoción de la persona. Uh-huh. Luego, otro tema que, por ejemplo, a mí particularmente también me interesa es, por ejemplo, el tema de la protectora de animales. Si pensáis que, al menos a largo plazo, podría tener más ayuda o, por ejemplo, poder expandir su infraestructura. Bueno, es un tema complicado y necesario, porque aquí se une lo que es una obligación municipal, que es la atención a los animales, uh-huh, se suele animales abandonados, pero no sería solo eso, con lo que es una entidad particular, una asociación que genera pues una riqueza muy interesante, que es el cuidado, el mismo, la atención a animales que pueden estar abandonados con alguna dificultad. El ayuntamiento ofrece unos terrenos, unas instalaciones y una subvención, uh-huh, que son de 70.000 euros lo que se ofrece. Haría falta más, pero también hay comparaciones que hay entidades que reciben mucho menos, ¿no? Entonces, en esa duda, la propia Sociedad Protectora de Animales ha tenido momentos donde proyectos financiados con otras fuentes que no serían municipales podrían dar mejor servicio, ¿no?, a lo que es el cuidado de los animales. Esos proyectos se han estancado y entonces al ayuntamiento le toca ahora mejorar sus instalaciones. El año pasado invertimos un dinero interesante en mejorar toda la red eléctrica. Este año se invertirá otro dinero en mejorar parte de las instalaciones del albergue. Pero luego hay otro problema, que ese servicio, según las normas, tendrá que ser licitado. Uh-huh. Podría hacer solo una empresa privada o una entidad, llamémosle social, como es la protectora. El ayuntamiento prefiere que lo haga la protectora, porque la entidad privada es siempre un afán de lucro que, exacto, podría dar otros problemas, ¿no? Uh-huh. Tenemos como máxima el sacrificio cero, eso es importante, eso genera más gastos y con eso estamos conjugando. La idea es que sí, que haya mejoras, pero es un pulso complicado. Uh-huh. Y ahora, por último, un poco también en línea con el tema del soterramiento, sobre todo porque ha sido un tema hablado, yo desde casi que tengo uso de conciencia, es el tema de que haya en Villena un centro comercial, que siempre ha sido como un proyecto que siempre ha sido un parecía que sí, pero yo no sé si es porque vemos a Elda que tiene uno y a Petrer y queremos igual, o si realmente lo necesitamos, porque a lo mejor no lo necesitamos. A lo mejor lo necesitamos. Yo diferenciaría lo que es un centro comercial de lo que es un lugar de ir a comer hamburguesas, ¿no? La gente a veces se confunde y quiere ir a un lugar distinto, cuando en Villena hay las mejores hamburguesas para que se coma de todo, y también vegetarianas que las puede comer sin necesidad de coger un coche y irse fuera. Como proyecto no nos gusta un centro comercial externo que haga flujos de movimientos hacia una periferia, uh-huh, por muy limpia que esté, por muy ordenada, y que vacíe el centro. Villena es un centro comercial, tenemos dos avenidas fundamentales como es Corredera y como es Constitución, que en sí, y las adyacentes, que en sí son un centro comercial. Nuestra apuesta es por el centro comercial abierto,
que esas calles terminen siéndolo más de lo que son. Hay que seguir trabajando tanto en la inversión urbanística para mejorar, como en actividades complementarias que algunas ya se están haciendo y habría que mejorar. Dicho eso, que es nuestro objetivo, no renunciamos a que si una iniciativa privada viene, de hecho ahora hay dos ahí tocándose y coqueteando, pudieran tenerla, pudieran salir adelante, siempre que no atenten contra lo que decimos, principios de movilidad, principios de lejanía. Pero en el ámbito cercano a la ciudad, si hubiera un espacio para que X entidad se instalase y ofreciera mejores servicios, ¿por qué no? Pero creemos que debe ser sin vaciar el centro y protegiendo un poco protegiendo lo propio, protegiendo el comercio local, con X requisitos, y que la gente diferencie lo que es un centro comercial de lo que es un lugar de comprar X cosas. Bueno, pues ahora ya vamos con el último bloque, en el que ya pretendo tener una conversación más, en vez de con el alcalde, contigo. Vale. Y esto es más difícil. La primera pregunta. La primera pregunta, y que parece que no, pero siempre interesa, es ¿qué querías ser tú de pequeño, realmente? Quería ser yo. Lo que pasa es que el yo tiene como muchas diversidades. Yo, desde luego, alcalde no, nunca lo había pensado. Pero una persona así metida un poco en solucionar cosas. De hecho, pues entiendo que mi vocación hacia la medicina tiene más que ver con eso que con la ciencia exacta de ver qué microbio es el que afecta a no sé dónde, ¿no? Podemos solucionar cosas, colaboro con otras personas, solucionamos cosas. En eso sí que he querido ser. Y de alguna manera, por mi trayectoria como médico y luego ya en el área política, pues creo que roza un poco con eso. Y ya, ¿cómo decidiste, más que cómo, por qué decidiste irte a Guatemala, a Latinoamérica, a ejercer la medicina, y además en un lugar que en esos momentos estaba teniendo muchos problemas sociales, etcétera? ¿Cómo decides de repente eso? Bueno, un poco desde la idea que ahora se mantiene más como indignación, ¿no? Entendida como que qué nos están haciendo. Yo creo que esa indignación mostrada en solidaridad, hablamos de los años 90, creo que mucha parte de la sociedad, sobre todo de gente joven, la teníamos. Y entonces decimos más que qué están haciendo, ¿no? Porque estaba toda Centroamérica hecho unos zorros, Latinoamérica salía de algunas dictaduras, otras se mantenían, en Guatemala la guerra estaba, y junto con Toñi, mi mujer, pues teníamos pues idea de poder hacer algo más por otra gente con más problemas, ¿no? Nosotros tenemos una red cristiana y queríamos que embarcarnos en un proyecto de solidaridad pues respondía a nuestras aspiraciones como personas y como creyentes, y eso nos hizo estar en un lugar hermoso, porque era una selva expoliada, pero una selva duro por el clima y duro porque todavía era tiempo de guerra y la cosa pues no era tan sencilla como uno creía a veces aquí de forma un poco bucólica o idealista. Pero ese día otra vez de, bueno, podemos hacer algo por solucionar algo, ya lo hicimos. ¿Y cómo acaba una persona que es de Villena, Alicante, que se va a Guatemala por ayudar, por un poco compartir su conocimiento y tal? ¿Cómo acaba esa persona digamos, entre la gente que consigue un tratado de paz con el gobierno guatemalteco de ese momento? ¿Cómo llegas hasta ahí No, bueno, llego hasta ahí en la dimensión donde estábamos. Participamos en Petén, en lo que es el vicariato, como el obispado de aquí, en los proyectos que tiene Cáritas, y la Iglesia Católica en Guatemala tuvo un papel muy importante en los acuerdos de paz, ¿no? En un momento fue mediador, uno de los obispos, y en otro momento todas las comunidades de base pues tenían como, en su día también habían tenido más apoyo pues, si no a la guerrilla vinculada en armas, pero sí al movimiento popular, a la necesidad de cambio social. Entonces le hizo que tuviera un papel en muchas de las comisiones que se trataban. Entonces en la parte de Petén pues nos tocó un poco participar en esas comisiones, tanto en el área de salud como de derechos humanos. ¿Volverías? Ya. O sea, sí. O sea, tengo entendido si me traes un alcalde o alcaldesa verde ya. Tengo entendido que sí que suele. Sí, he podido viajar varias veces. Ahora tengo un poco de mono porque en los últimos 4 años no he podido
4, no, 6, no he podido hacerlo, pero antes sí, cada 2 años o a veces cada año hemos estado unos meses allí pues, compartiendo algún proyecto o simplemente estando con la gente amiga. ¿Y volverías a ejercer la medicina, aunque no fuera allí? Bueno, sería mi aspiración. Creo que en un espacio más corto que largo me gustaría volver a ejercer la medicina, o fuera de España o aquí, por supuesto. ¿Y cómo decides, digamos, meterte en política, pero digamos que supongo que a nivel militante llevaría mucho tiempo, pero cómo decides, digamos, tirarte de cabeza a ejercer la medicina, la política, ya digamos a nivel más profesional, etcétera? Pues fíjate, igual que estar en Guatemala era una prolongación de lo que como persona sentía y quería hacer, un poco de estar al servicio de más gente, volver de Guatemala con ese bagaje de indignación ejercida al máximo exponente, pues había que traducir eso otra vez en actos. No vale, no se comprometerte en un lugar si te olvidas de lo cercano, y al contrario, estar en lo cercano y te olvidas de lo lejano, ¿no? Los valores medioambientales, el expolio de la selva, la violación de los derechos humanos en Guatemala, la miseria, la falta de servicios públicos de salud, la falta de un servicio de educación público, la violencia o la paz, seguir peleando con eso. En Villena para mí era el Partido Ecologista, donde era militante, por supuesto. Creo que tenía la misma repercusión, solo que en otra dimensión geográfica, ¿no? Entonces, como a mí me decía uno de los sacerdotes y compañeros, me dice, bueno, te vas a hacer una misión a España, ya volverás. Como diciendo, bueno, como aquí han ido misioneros... ¿Realmente aquí eres misionero? Para aquel sí, para Jorge sí. Ya nos llamará cuando vuelvas. Y realmente, desgraciadamente, en España hemos vivido lo mismo, ¿no? Con los recortes sociales, con la violencia, con la privatización, con el expolio del medio ambiente, hemos vivido un poco lo que a mí me había alimentado, por así decir, en Guatemala. Y luego la Asamblea Verde se encargó de colocarme de número 2 junto a Catalina hace 3 legislaturas, y posteriormente de número 1 para impulsar el proyecto que permitió que el Partido Popular dejara de hacer los expolios que estaba haciendo a Villena, y luego una segunda confianza en esta última legislatura. Bueno, pues dentro de 2 años habrá elecciones municipales otra vez. ¿Qué va a pasar contigo ahí? ¿Crees que, o sea, bueno, eso será tu decisión, si te vuelves a presentar, si pasas, digamos, ya a la retaguardia, porque... Bueno, yo preferiría, lo has dicho muy bien, eso, ahora yo diría eso de despacito, ¿no? Está muy de moda el despacito, y me gustaría hacerlo más despacito, pero igual que he sido una persona dispuesta a colaborar o a solucionar algo, pues la asamblea me lo dirá. Yo preferiría pasar a la retaguardia, y entiendo que hay en mi asamblea gente preparada pues para poder ser alcalde o alcaldesa, porque entendemos que la próxima, yo diría que la próxima alcaldesa de Villena debe ser una mujer ecologista, y ojalá fuera así. Si no fuera así, pues me lo pensaría, pero sí que me pongo muy al servicio de mi grupo. Y ahora ya vamos a conocer un poco tus aficiones, porque supongo que el cargo no te permitirá tener un ocio muy amplio, pero dentro de ese poco ocio que puedes tener, ¿en qué te gusta invertirlo? A mí, fíjate, en el cargo tengo la oportunidad de que a veces voy a temas deportivos, a veces en representación y a veces por afición, ¿no? Entonces, pues, ver deporte me encanta, sobre todo me encanta el baloncesto, porque me gusta mucho el ciclismo, pero se ve menos, el baloncesto es más regular a la hora de verlo. Me encantaría la lectura, pero que ahora si leo documentos y no leo un buen libro. Bueno, lo leo, pero gracias a cuentagotas y poder caminar. Son 3 cosas que me... ¿Y cómo es Pachi en casa? ¿Eres el alcalde de tu casa? No, el alcalde es Javi. No, yo creo que soy un tío que colabora, que estoy siempre cercano a la gente, servicial. En casa me gusta cocinar, soy un poco desordenado, no soy un tío así muy de quitar la araña, pero en fin, pues comparto todas las tareas que tenemos que hacer entre los 3 que vivimos en casa. Creo que soy un tío
pues igual que no soy ordenado, sí que soy responsable, es decir, las cosas están en su sitio, los horarios, el ritmo de las cosas y las necesidades. Y bueno, pues en el edificio que vivimos, pues los vecinos nos llevamos todos bien, no hay ningún problema con ninguno. Y creo que sí que soy una persona con la que pues, se puede contar conmigo para problemas o para alegrías. Que muchas veces nos cuentan solo para los problemas y creo que también hay que compartir alegrías también es muy bueno. Y ya por último, digamos que vamos a conocer, me gustaría conocer un poco qué influencias culturales tiene nuestro alcalde. Si me tuvieras que decir una película, ¿cuál me dirías? Esa pregunta es difícil. Ahora sí, ¿cuál te digo? Una pregunta. A ver. Una película que hayas visto muchas veces, porque te gusta o porque la viste en su día y te. No sé, suele pasar. Sí, suele pasar, pero ahora se ve que mi cerebro está ahora. Las de Walt Disney no sirven, ¿verdad? No, pues ahora me has pillado en falso. ¿Qué película te digo? Que me acuerde ahora que me haya marcado mucho. Creo que se llamaba una árida estación blanca, una de Sudáfrica muy durísima. Creo que se llama, no sé si era una árida o una árida estación blanca. Habla de la apartheid y es realmente duro. Si me equivoco del nombre me disculpáis. Bueno, has dicho antes que te apasiona la lectura, que por circunstancias no puedes leer tanto como te gustaría, pero sí que me gustaría que me dijeras un libro que también te hayas leído y te haya gustado mucho, te haya influido mucho. Normalmente los libros sí que nos dejan bastante más huella que una película que es más efímera. Yo un libro que lo tengo muy marcado es Confieso que he vivido, de Neruda, pero no tan, bueno, Neruda es Neruda, por lo tanto, porque como hace una descripción de sus momentos de vida y en muchos de ellos me he visto más o menos... ¿Te has sentido identificado en alguna...? Y señor presidente de Miguel Ángel Asturias, porque además que es guatemalteco y nombra todo. Y yo creo que es gente que ahora no se lee, pero Miguel Ángel Asturias es un tío digno de leer. Y ya reconociendo las cosas que él cuenta, de haber pasado por esos lugares, Ahora te pediría que me dijeras un pintor, un artista. Bueno, sí, de repente te diría Lau, pero no sé porque estamos condicionados porque acabamos de ver un cuadro, te diría Pedro Marco. ¿Y un artista musical o grupo de música? Maná, un rock agradable y latino, me lleva muchas cosas. Esta no se suele preguntar, pero a mí me encanta, un personaje histórico. ¿Reciente o pasado? El que sea. Quiero decir, es que hay personajes históricos que llevan muy poco en la historia y han influido tanto y otros que... Pero... Nelson Mandela. Un poco también en función de la película que has dicho antes. Y ya por último un deporte, porque sé que te encanta el deporte. Atletismo. Son muchos deportes. ¿Y has practicado tú alguna vez algún deporte? A mí me gustaba correr fondo. No era bueno, pero me gustaba correr. Pues el footing, no sé. Con el club de atletismo promesas al principio, pues unos años pues corrí. Era malo, lo digo, pero me gustaba correr, era agradable y es agradable, ¿no? Ahora ya no lo hago, todos los veranos digo, voy a entrenar para la carrera, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta el correr un poquito. Pues nada, con lo que acabas de decir de que te gusta mucho el atletismo, concluimos esa metáfora que decías también antes de que esta carrera de alcalde es como un poco esos deportes de fondo, de tanto el ciclismo como el atletismo, que es un poco ir viendo el pedaleo tras pedaleo. Y nada, desearte suerte en los 2 años que te quedan al cargo de Villena y muchas gracias por concedernos esta entrevista a La Revoltosa y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros por vuestra labor.